La policía me detiene, me identifica, me dice qué hago o no. Es que entonces, la verdad es que las imágenes no necesitan comentarios. Uno ve lo que está ocurriendo y yo por lo menos me inquieto de ver que en una aglomeración de este tipo alguien exhiba una porra extensible, golpea a la gente y la policía esté al lado. No lo entiendo. Y reparto de consejerías y al mismo tiempo Vox se queda con consejerías de las que les gustan, para políticas verdes, sociales con los migrantes, las familias. Es la última hora. Aroca, Joan Guirado. Hay que reconocer el éxito que están teniendo al cifrar en dos palabras prioridad nacional todo lo que es un trasunto de políticas regresivas y antisociales y, desde luego, en mi opinión, en contra de los principios que inspiran tanto nuestra Constitución como el derecho más progresista y, por supuesto, la Unión Europea y los propios principios de las Naciones Unidas. Creo que esto de la prioridad nacional le suena muy bien a alguna gente porque piensa que un trabajador piensa que a partir de ahora él va a ser prioritario. No se da cuenta en el sistema que vive, en el sistema capitalista, donde él siempre va a ser el último, o a lo mejor el penúltimo si mete a un inmigrante de estos que a ellos no les gustan. Y bueno, tampoco viene nada extraño, esto forma parte del catecismo de la extrema derecha. Es que ya se nos ha olvidado el primer mandato de Trump, pero cuando Trump obtuvo el primer mandato, se lo van a acordar cuál era: America First, es decir, prioridad nacional, lo mismo. Es el catecismo de la extrema derecha mundial. Y en ese no da para que coma y tenga sanidad todo el mundo, primero los españoles. Aroca, Ana Cabanillas, ¿cómo veis este mensaje que es, bueno, es lo que es? Prefiero que lo comentéis vosotros. Primero, la palabra español se ha convertido en una especie de prosopopeya que lo contiene todo. Como si fuera lo mismo un español que puede ir a los mejores hospitales de Houston o de la sanidad privada, a un español trabajador que está en el paro y tiene que ir a la seguridad social desmantelada por los gobiernos normalmente de la derecha y de la extrema derecha. Es todo una puñetera mentira, ¿no? Y el problema es que alguna gente se lo está creyendo. Se lo están creyendo porque piensan que efectivamente ellos van a ser beneficiarios de todas estas políticas. En estos días hemos estado conmemorando el aniversario gozoso de la sanidad universal en España, pilotada por Ernest Lluch. ¿De verdad que somos constantes los ciudadanos de este país lo que supuso para España la sanidad universal? ¿Sabemos de verdad lo que supone que no haya sanidad universal? Que los trabajadores, la gente con menos dinero no se pueda costear ni las operaciones, ni la sanidad pública inmediata, la primaria. ¿Sabemos de verdad lo que eso supone? Es un riesgo de sanidad pública también. Aparte que es un riesgo de, bueno, como ya pasó con la COVID, ¿no? Que le querían negar la salud incluso a los extranjeros porque decían que primero los españoles. Bueno, yo creo que aparte que va en contra de todos los principios igualitarios de la humanidad, creo que esto es, como acaba de decir Fernando, en contra incluso de los propios intereses de la ciudadanía española. Sí, por ahí no. Feijóo tiene una obsesión que es llegar a la Moncloa como sea. O sea, él quiere llegar como sea y le importa si en el camino se deja tirado, por supuesto, a algunos varones y baronesas y, por supuesto, a una parte importantísima de la ciudadanía española. El problema que tiene es la urgencia, las lombrices. Tiene lombrices por llegar a la Moncloa y eso hace que diga la cantidad de inconsistencias que está diciendo. Naturalmente que es ilegal todo lo que están negociando y lo que están aprobando, pero la pregunta es, vamos a ver, señores, ustedes que son constitucionalistas, ¿cómo están negociando cosas que son inconstitucionales y que se les pueden tumbar? Claro, Moreno Bonilla, pues está el hombre con el escudo defendiéndose como puede de todo lo que le lleva. De todo lo que le llega a Extremadura, le llega a Aragón, le llegará a Castilla y León. ¿Y qué le está contando a los andaluces? Le está diciendo a los andaluces, cuidado que viene la extrema derecha, cuidado que nos vamos a ver obligados a pactar con la extrema derecha si ustedes no nos votan. No hay mayor falacia si cabe todavía. Si ustedes de verdad, señor Moreno Bonilla, no quiere pactar con la extrema derecha, dígalo ya hoy. Dígalo, no voy a pactar con la extrema derecha. No le diga a los andaluces, defenderme por favor que va a llegar la extrema derecha. Defiéndase usted y dígaselo a Feijóo y dígalo en el partido, dígalo en los comités a los que usted pertenece, reúnase con el resto de varones y baronesas, dígalo en voz alta que lo escuchemos y no le meta miedo a los andaluces, es un asustavieja. Precisamente respecto a Andalucía, bueno, es que yo tengo muchas dudas de que Juanma Moreno pudiera consentir un pacto como este. Y precisamente, tú dices asustavieja, lo que está diciendo es apoyadme a mí porque si no estaría buscando pregunto,
Javier Aroca, si lo necesita, lo haría. Pues ya lo ha hecho. Esto está siendo porque es hacer de la necesidad virtud. Es decir, si PP necesita Vox, van a pactar con Vox. Es un viejo proverbio, creo que es castellano, Yo creo que en ciertos de tu términos... tierra, que dice que el que hace un sexto hace un ciento. Si es que Moreno Bonilla ya ha pactado con la extrema derecha, lo que pasa es que lo tuvieron oculto en los cortinajes de la indecencia y tuvieron que haber un buen periodista que mandó la foto de la firma y el texto que se publicó de lo que había pactado. El portero de la extrema derecha en el Estado español ha sido Moreno Bonilla, que fue el primero que le abrió institucionalmente las puertas a la extrema derecha, cuando la extrema derecha todavía era muy poca cosa. Y desde entonces le ha abierto, y desde luego que llegó al poder como llegó al poder, es verdad que después sacó mayoría absoluta, pero la primera vez llegó con el acuerdo acordado con Vox y con Ciudadanos. Y no tuvo reparo. Y ahora nos dice que viene la extrema derecha. Hombre, pero si usted le abrió la puerta en Andalucía Popular, mira, y se la abrió a toda España. Metiendo en las instituciones a Ciudadanos y consentiendo un acuerdo con Vox, lo que hizo fue neutralizarlo. Y uno de los pocos territorios donde Vox tiene un tope, o sea, y no va a llegar ni mucho menos al 20%. Entonces, ¿por qué está tan asustado? En otras comunidades, porque tiene lo que quiere es una mayoría absoluta, lógicamente. Aquí hay una... Dicho esto, por cierto, Javier Aroca, lo que decía Zapatero va en la línea de hipocresía, porque ante un juez no pasaría, pero por otra parte, hacer creer a la población un determinado discurso que excita al personal, señalando a los migrantes, discriminando. Yo veo a Rodríguez Zapatero muy benévolo con la justicia, porque de pronto me han venido a la cabeza algunos jueces que no sé qué es lo que haría si le llegara una circunstancia como esta. Por tanto, no sería yo tan taxativo. Yo creo que hay una situación de alarma social, en mi opinión, de alarma democrática, por todo lo que se nos viene encima. Y vuelvo a insistir que a mí lo que dice la extrema derecha no me sorprende, porque lo voy a utilizar otra vez la misma palabra, en el catecismo global de la extrema derecha, en America First, en todas estas cosas que nos llegan desde ultramar y o por ejemplo la teoría del gran reemplazo de Renan Camus. Esto está todo mascado, está todo elaborado, está construido. A mí lo que verdaderamente me preocupa es que por tener urgencia, lombriz, he dicho antes, en llegar a la Moncloa, el PP del señor Feijóo y otros PP más radicales están dispuestos a votar, a pactar, a gobernar con la extrema derecha. Eso es lo que me preocupa, porque yo pensás quizá que sea un ingenuo. Yo pensaba que la derecha constitucional de este país existía y que se iba a oponer, diríamos, vertiginosamente contra esta aluvión de la extrema derecha, pero no. La verdad es que efectivamente era un ingenuo, soy un ingenuo. Si la pregunta es si este PP y este Vox son racistas, mi afirmación contundente es que sí, que son racistas. Es que lo que están pactando, lo que están diciendo que van a hacer, las proclamas que están haciendo públicas, incluso en sede parlamentaria, son racistas, son xenófobas. No caben en la Constitución, no caben en los derechos humanos, no caben en la legislación europea, no caben en ninguna parte donde quepa un demócrata. Es decir, es racismo. Pero vuelvo a insistir, no solo racismo, es una mentira. Porque están partiendo de la base de que todos los españoles son iguales. Y es mentira. No es lo mismo un español rico con un español pobre. No es lo mismo un español trabajador de un barrio periférico que no tiene empleo que los que viven en el mejor barrio de Madrid, que no sé cuál será. No es lo mismo. No están dirigiéndose a los ricos. Están envenenando a los pobres. Para que decirle, vuestro enemigo no es un capitalismo desaforado, ni un capitalismo que no tiene alma, no. Vuestro enemigo son los extranjeros. Es que mentira, falso, veneno, tóxico. No los extranjeros, sino depende qué extranjeros. Hombre, ya claro, porque cuando cruzas xenofobia con clasismo, que creo que es el caso, o aporofobia, lo que hace es que puedes rechazar a determinados migrantes, pero no rechazas a los que compran pisos en el barrio Salamanca de Madrid, por citar un ejemplo. No rechazas, desde luego, ya a los que vienen a jugar al fútbol o similares, sino que rechazas a unos determinados extranjeros que tenemos todos en la cabeza y que sabemos que son a los que se rechazan. Ni siquiera a los ucranianos, cuando llegaron a España, la Comunidad de Madrid, por ejemplo, les dio protección y les ayudó a regularizar. Es decir, cuando juntas clasismo con xenofobia, surgen este tipo de posiciones. Bueno, incluso si no he escuchado mal, acaba de llamar Partido Democrático. Yo no soy un experto en comunicación no verbal, pero veo a Feijóo bastante descompuesto. O sea, es como si salieran de él palabras que en el fondo a lo mejor él no quisiera decir.
pero las tiene que decir por los motivos que él considere oportunos, por su estrategia, por sus prisas, por lo que sea, ¿no? Es decir, si verdaderamente el Partido Popular cree lo que algunos creíamos a este momento, que es el Estado español y que es la Constitución, que son las leyes, no puede seguir sosteniendo ni un minuto más ni este liderazgo, ni esta estrategia de pacificación de la extrema derecha mediante pactos que son abiertamente, no diría ya constitucionales, sino incluso más que la Constitución. Lo acabo de decir antes, los derechos humanos, los principios que fundamentan la propia existencia de la Unión Europea, la convivencia mundial. Por cierto, el cristianismo también. El cristianismo también. ¿Dónde están los cristianos del Partido Popular? ¿De verdad que son capaces de ir luego y darse la paz en la misa con sus semejantes después de haber votado y apoyar lo que están votando y apoyando con la extrema derecha española? Yo no lo entiendo, de verdad. Un momento. A quien lleve empadronado en Madrid X años, y eso no tiene que ver con la nacionalidad, tiene con el tiempo que lleva viviendo en una ciudad. Más allá de eso, estamos aquí echándonos las manos a la cabeza, y yo lo que digo es que este pacto a lo mejor sí se hubiera podido evitar. Es que el Partido Socialista se podía haber abstenido en cualquier momento y haber evitado este tipo de situaciones. ¿Qué pasa? Que la situación, pues parece que el Partido Popular y el Partido Socialista no se pueden ni entender para esto. Quiero decir que si el Partido Popular ha llegado a esto, también es porque el Partido Socialista no ha cedido para evitar un acuerdo. Javier Aroca, el Partido Socialista tiene una responsabilidad, dice Ana Cabanillas. Eso se vuelve muy fácil como un calcetín, ¿no? Es como decir que el Partido Socialista tiene determinadas alianzas, por ejemplo las que tiene actualmente, y que podría no haberla tenido si el Partido Popular hubiera apoyado al PSOE, en cualquier sitio, ¿no? Bueno, la diferencia es que el PP era el más votado en las generales. Incluido en Andalucía en su ventana. Eso no tiene ningún fundamento, igual que tampoco tiene ningún fundamento ese sueño húmedo de la gran coalición que algunas personas ya con una cierta edad pues suelen repetir con frecuencia, ¿no? Porque, bueno, pues parece, pero no funciona, no están funcionando en ninguna parte. No, yo lo que quiero decir también, querido Cintora, es que ¿por qué nos sorprendemos tanto? Es decir, es verdad que lo que está ocurriendo es gravísimo y que yo he dicho antes que hay en mi opinión, una alarma democrática con lo que está ocurriendo, pero es que ya ha ocurrido. ¿O acaso es la primera vez que el PP que Vox tiene una consejería de Agricultura en el gobierno de Extremadura? Ya la tuvo en el anterior gobierno. ¿Y por qué se fueron, Aroca? ¿O acaso, por ejemplo, el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, no ha apostado con Vox determinadas medidas extremas, por ejemplo, contra el aborto y contra otras políticas que están sometidas y han sido verificadas por el propio Tribunal Constitucional? Claro que sí. El Partido Popular lleva una tendencia. Lo que pasa es que ahora, fruto de su estrategia acumulativa de varios comicios seguidos en clave autonómica para ir preparando una plataforma a las generales, lo vemos todo más obvio. Pero el PP lleva pactando con la extrema derecha y lleva comulgando, dicho en manera cristiana, lleva comulgando el cuerpo de la extrema derecha desde hace ya bastantes años. Vamos, por favor, lo que era Murcia. ¿O es que Murcia qué pasa? Murcia era unos angelitos que había salido allí por el cielo y claro, lo que pasa es que, como dice, la mancha de mora con otra de mora se quita, pues ya nos olvidamos. Si tenía relación con esa destrucción de pruebas de la corrupción, no está entre los acusados López del Hierro ni Cospedal. No, lo primero que tengo que decir es que conforme voy conociendo más cosas, me refiero a todo lo que ocurre en torno a Villarejo, más me fascina su régimen de compatibilidad. O sea, este hombre al mismo tiempo que era de todo, pues podía ser de todo. Y nadie, por lo visto, lo controlaba, ni nadie tenía ni el más mínimo reparo en reunirse con él, más o menos, públicamente, porque... Bueno, eran muy concretos los que se reunían con él. Sí, pero... Eran de determinados sectores. Nadie de los que estamos hablando... ¿Tú te reunías con Villarejo? Yo no, ni tampoco. Ni tú tampoco, creo. No ¿De qué palo iba? No, ya te digo que no. No, yo no sé, porque yo me llevo muchas sorpresas últimamente. Pero bueno, en definitiva, lo que quiero decir, que no es un hombre que se ocultara, la gente se reunía con él y yo digo, bueno, pero este hombre, ¿qué régimen de compatibilidad tenía? Si no era policía. Y bueno, pero eso ya es una reflexión fascinante que yo me hago. Lo otro, hombre, independientemente de los perfiles de cada uno de los que está compareciendo, en la calidad que sea, independientemente del análisis procesal técnico de lo que está ocurriendo, independientemente del análisis político de lo que estamos viendo, a mí lo que me parece es que todo esto está siendo, la quiche me refiero, un desnudo integral de una presunta mafia del Partido Popular. Porque lo que está ocurriendo con las relaciones que hay entre distintos vectores solamente explica una red, una malla mafiosa.
No ocurre nada de manera puntual, todo está conectado. Jueces, policías, gente rarísima, gente que se viste de cura, medios de comunicación, incluso presos, compañeros de celda. No sé, yo esto si estuviera leyendo a Camilleri o algún otro, Norberto Bobbio, por ejemplo, que también escribieron de la mafia italiana, pues creo que daría mucho si yo tuviera habilidad para escribir una novela como mínimo sobre todo lo que ha ocurrido en torno a la Kitchen. Bueno, que sé, relacionada con la zapatería, sí, o yo qué sé, la moda, los vinos, yo qué sé. Una pizzería, iban a montar una pizzería por allí porque en un momento, en esos tiempos daba mucho dinero, ahora no lo sé. No, antes decía Fernando algo que me parece muy interesante, al final decía, bueno, un juicio oral no deja de ser una especie de panoplia donde se ve todo, pero hay que recordar una cosa, no todo lo que se instruye llega al juicio oral, por razones obvias, ¿no? Y aquí nos hemos dejado un montón de pelos en la gatera, porque si todo lo que se instruyó, para bien o para mal, estuviera ahora en el juicio oral, a lo mejor otro gallo cantaría. De camino también un aviso sobre todo para los que nos dedicamos a opinar. No todo lo que pasa en la instrucción llega necesariamente al juicio oral, no sé si me entendéis, porque aquí hemos cogido informes, por ejemplo, de la UCO y lo hemos elevado a la categoría de canon oficial de la Iglesia de no sé qué española y ha ocupado portadas y portadas y portadas. Por tanto, bueno, un poco de prudencia, pero efectivamente yo creo que este juicio ha llegado a su fase oral, digamos que amputado. Y además con amputaciones importantes porque esas amputaciones nos están impidiendo ver la verdadera magnitud de toda esta trama mafiosa que ha asolado al Estado español durante una década. Aroca, y yo, muy rápidamente, dice que el juicio oral ha llegado todo amputado. Bueno, es que a lo mejor todo lo que vemos ahora en 2026 y en el juicio oral no estaba en la fase de instrucción, es que ha habido audios que han sido posteriores al cierre de la fase de instrucción, y derecho procesal es que lo que se cierra en fase de instrucción y los imputados después no se puede ampliar en ese auto de imputación. Dicho esto, ¿cómo? No me refiero a eso, los términos de la litis es lo que es, pero no me refiero a eso, me refiero a cosas que están en la fase de instrucción y que se quedan ahí y nunca salen de la fase de instrucción, bien porque alguien les corta el pescuezo, bien porque alguien cree que no es relevante, bien porque alguien cree que no es conveniente, y subrayo esto último, porque alguna gente cree, también, singularmente algunos jueces, que no es conveniente. Mira tú, difícil aclararlo, Aroca. Si M. Rajoy es Mariano Rajoy. Yo le he escuchado en repetidas ocasiones a Fernando Garea que M. Rajoy estaba muy claro desde el primer momento. Totalmente. Yo no sé si... Nunca está en discusión quién era. Claro, el problema es si ha tenido algún efecto el que conozcamos todo. Yo incluso hay una página sobre apellidos, hice una breve investigación a ver cuántas personas en España se podían llamar M. Rajoy. Teniendo en cuenta que Rajoy es un apellido bastante escaso y M podría ser Manolo, Mariano, Mohamed, lo descarté, y otros nombres más exóticos, y me quedaban poquísimos. Pero nunca nadie dudó que fuera. Pues sí, bueno, pero no era ese el problema. Ya, no, el problema... ha quedado como mito ya. Sí, el problema, pero sí, por eso te he mencionado, Fernando. Me rindo. Por eso te he mencionado, Fernando, pero lo que quiero decir es que ahora, en estos días de diversión, porque yo creo que esto también tiene un punto bastante divertido, es donde nos hemos enterado por fin que M. Rajoy, el Barba y el Asturiano son las mismas personas que Mariano Rajoy, obviamente, pero ¿ganamos algo con eso? Pues no, ganamos una risa, un poquito de cachondeo, un poquito de guasa, pero en el meollo fundamental, el situar precisamente a alguien en la cúspide de todas las trapacerías que han ocurrido en este país, gravísimas, que involucran ni más ni menos que a uno de los ministerios más importantes para un sistema democrático, como es el Ministerio del Interior, nada de nada, nati de plasti. Lo que pues ocurría esto. Tellado repartiendo carnets de lo que debe ser la relación con la corrupción, ¿o ante qué estamos? Javier Aroca, Ana Cabanillas. Bueno, yo creo que, memorando a Felipe Alcaraz, al que primeramente se lo escuché, dirigente de Izquierda Unida en Andalucía, en mi tierra, Tellado es un agitador esquinero. O
sea, de esto que se ponía a la esquina agitando a todo el que iba, contándole consignas y poniéndole de los nervios, intoxicándolo, envenenando. Yo la verdad no sé cómo el Partido Popular sigue sosteniéndolo en un puesto tan importante y además, como decía antes Fernando, en un sitio tan visible para lo que es la gente que ama la democracia y ama el parlamentarismo. Yo creo que conforme más vaya hablando el señor Cuerpo y más se vaya manteniendo ese tipo de conversación parlamentaria, más va a quedar en evidencia tanto Tellado como el resto de sus congéneres que se expresan de esta manera tan... Sí, Carlos Cuerpo, antes del Gobierno de España, hablando en estos términos, sí que me abochorra. Y la oposición entiendo que puede, y no es pues yo os hago una pregunta, porque yo sí he visto al detalle la sesión de control. Hago una pregunta. Yo también. ¿A ti te llaman, por ejemplo, organización criminal y qué tienes que hacer? ¿Poner la otra mejilla o sonreír y decir somos el Gobierno? Pues tienes que defender tu gestión si crees que hay que defender tu gestión. Claro que sí. ¿Y qué han hecho? ¿Han golpeado? Bueno, pregunto a Aroca. Pregunto por respuesta a Aroca. Han golpeado. Vale, quiero ir a Aroca. Quiero ir a Aroca. Con todo el respeto que te profeso a ti y el resto de miembros de esta mesa, que yo no te he entendido. O sea, no te he entendido lo que has querido decir, porque yo lo que he dicho es que con Cuerpo se abre un episodio, que espero que sea definitivo, de una conversación política más relajada y, por cierto, dando explicaciones y dando datos y dando confianza a la gente que ama la democracia y ama el parlamentarismo. Por cierto, como bien ha recordado él lleva del ministro más de 2 años y medio. ¿Cuántas veces le ha hecho el Partido Popular una pregunta sobre economía? Dos. Cáceres y Badajoz. ¿Cuándo se la ha hecho? Nunca. ¿Por qué? Porque la manera que tiene de expresarse el Partido Popular en sede parlamentaria es el señor Tellado, es la otra señora que también se expresa en términos ofensivos siempre. Pero que son la oposición, Aroca, que no son el Gobierno. Y vuelvo a insistir, yo a ti no te entiendo. Pero bueno, digo, en tus conceptos de oposición, no oposición, discurso, no discurso, no te entiendo, pero bueno, no pasa nada, a lo mejor te entiende la gente. Bueno, pues si no entiendes la labor de un miembro del Gobierno, yo lo que te digo es que yo, como amante de la democracia y del parlamentarismo, esperaría que el Partido Popular, cuando se sube a los sillones, bueno, cuando se levanta delante de los sillones curules, que nos explique cuál es su alternativa al Gobierno, cuáles son sus preguntas sobre economía, si está de acuerdo, por ejemplo, con Trump de que la economía española es una pura tristeza. Vamos con eso precisamente. A este ya Rubalcaba, que para descanse, ya le dijo que mentía bastante, pero bueno. Se comunica, pero por lo visto las palabras de Rubalcaba ya no las recuerdan en el hemiciclo. No, también estuvo, por ejemplo, el alcalde de Nueva York, también estuvo algún gobernador, por ejemplo, Tim Walz, es decir, gente que son de una de una izquierda que yo considero una izquierda moderada. Esto tiene que ver también con la exageración de la extrema derecha, que considera extrema izquierda todo lo que se salga del Valle de los Caídos, del antiguo Valle de los Caídos. O sea, yo no le echaría demasiado caso porque caen por su propio peso. Hoy día, cuando la reunión de Barcelona, había gente que estaba en el poder, que tenía mucho poder y que tiene mucho poder de cambio. Yo lo que le pido a los que se reunieron en Barcelona, que lo ejerzan de verdad, pero extrema izquierda, hombre... Me parece que es una exageración. Sobre Begoña Gómez, hay noticia de última hora que ahora les contaremos sobre Begoña Gómez. Hay una diferencia de momento básica, y es que el señor Tellado se expresaba en la sede de la Soberanía Nacional y el señor Rodríguez Zapatero está en un programa de televisión. O sea, eso es lo primero. Me parece que equiparar las palabras de uno con las de otro, desde ese punto de vista, es por lo menos mobiliariamente inconveniente. Y después, hombre, el señor Rodríguez Zapatero es muy dueño de meterse en los fregados que él quiera. A mí me gusta más el señor Zapatero cuando mantiene su tono más pedagógico, más constructivo, que no digo que en esta ocasión no lo tenga, pero que me parece que es un buen soporte para las ideas socialdemócratas cuando se expresa de la manera que nos tiene acostumbrados. Yo no creo que no debe de convertirse en el contrario de un personaje, por ejemplo, como Tellado, ni espero tampoco que se convierta en un político tuitero, que eso ya sería lo más abominable. No es tuitero, lo que pasa es que en Mañaneros le han preguntado por Tellado le han preguntado por Tellado. Lo digo yo porque tengo una especial obsesión últimamente con el tuiterismo, que me tiene un poco... Sobre Begoña Gómez, la Fiscalía, y que hay que relacionarse con China, por ejemplo. Yo tengo un recuerdo importante de cuando los presidentes de Estados Unidos se apoyaban en los expresidentes para construir, por ejemplo, unas buenas relaciones con China.
Así se verificó el deshielo, ¿no? Mandando a Carter y algunos, así, aquel famoso partido de ping-pong. Y evidentemente al PP le molesta que Pedro Sánchez tenga un apoyo como el que está teniendo Rodríguez Zapatero. Desde luego no le preocupa en absoluto el que no tuviese un apoyo como el de Felipe González. Evidentemente, si uno pone a Felipe González en un lado de la mesa, como vimos el otro día en la foto, y hoy vemos a Rodríguez Zapatero en otra mesa, en este caso televisiva, evidentemente ya sabemos del lado de qué presidente se van a poner las huestes, llamamos así, o la grey popular. Evidentemente están encantadísimos con Felipe González y no les gusta en absoluto Rodríguez Zapatero, porque entre otras cosas Rodríguez Zapatero alivia mucho el trabajo de Pedro Sánchez y alivia mucho el trabajo del Partido Socialista, porque cuando va, como ese anuncio de una cerveza que no voy a mencionar porque no es la mía, cuando va triunfa. Pero es una vergüenza falsa. Ya he citado antes el caso de Moreno Bonilla. ¿Pero qué le puede dar vergüenza al PP? Pues que le da vergüenza porque en el fondo piensa que tienen un electorado pues de un cierto matiz moderado, incluso cristiano, que estas cosas le pueden rechinar muchísimo. Incluso saben, antes se ha dicho en la mesa, que esto le puede reportar más que beneficio, perjuicio ante una crisis de opinión pública no favorable a sus intereses, como también con el sí a la guerra por su parte, y claro, le da vergüenza de decir abiertamente, comparecer, mire usted, hemos firmado esto y esto, y nada de eufemismo. Esto es lo que ponen en el papel, lo confesamos, lo hemos hecho, y a lo hecho pecho, pero no lo vise, se esconden como Fumanchu detrás de la cortina, y ya lo hicieron en Andalucía, vuelvo a insistir, lo hizo Moreno Bonilla, y al final acabó abriéndole la puerta a la extrema derecha. Bueno, Javier. Pero eso será otro tema. Yo creo que aquí efectivamente el Partido Popular, por ejemplo, hoy no está ya compareciendo porque le da vergüenza, porque se supone que tiene vergüenza, y si no les da vergüenza es que son unos sinvergüenza. Esto no es un retruécano, esto es castellano puro con acento andaluz. Es que prefiero lo si te da vergüenza, te da vergüenza, si no te da vergüenza es que eres un sinvergüenza. Es así de claro. Y entonces, por ejemplo, vuelvo a insistir a Moreno Bonilla. Moreno Bonilla no se atreve tampoco a decir que está de acuerdo con lo que se ha pactado en Extremadura, que está de acuerdo con lo que se acaba de pactar, que está calentito en Aragón, y que estará de acuerdo con Castilla y León. Y que diga de una manera taxativa, potente, con una voz fuerte, que diga nunca pactaré con la extrema derecha en Andalucía. ¿Lo va a decir o no lo va a decir? Lo que dice, votarme a mí para no tener que pactar. Bueno, claro, yo también, y votarme a mí, pero no te olvides de que y si mi abuela tuviera 2 ruedas sería una bicicleta. Muchos votantes del PP andaluz habían votado previamente al Partido Socialista, o sea que ahí no se puede votar. Lo que no se puede engañar a la gente, decir, no, votadme a mí, porque si votáis a otro partido, entonces tendré que pactar con la extrema derecha. Eso es de los mayores engaños de un estado de política farsante absolutamente insoportable. ¿Cómo se le puede decir a los andaluces que si no me votáis a mí no voy a tener más remedio que pactar con la extrema derecha? Hombre, señor Morilla, tápese usted un poquito. Pero sí veo 2 cosas, y todavía veo. Uno, veo a un individuo usando una porra extensible que está prohibida y además agrediendo a la gente. Y segundo, cosa que veo muchos policías o algunos policías cercanos al agresor. Entonces yo me pregunto, si yo mañana exhibo una porra extensible por ejemplo, en una bulla de la feria, ya que harán la feria en mi ciudad, ¿la policía me detiene, me identifica, me dice qué hago o no? Es que entonces, la verdad es que las imágenes no necesitan comentarios. Uno ve lo que está ocurriendo y yo por lo menos me inquieto de ver que en una aglomeración de este tipo alguien exhiba una porra extensible, golpea a la gente y la policía esté al lado. No lo entiendo. Pero una cosa es lo que nosotros veamos y podamos comentar desde aquí, y otra cosa la decisión operativa que pueda tomar los policías que están sobre el terreno y que en principio deberían conocer los pros y los contras de limitar determinados movimientos, parar determinadas cuestiones. Yo ahí no lo sé. No sé si tú tienes ese criterio. A mí se me escapa, porque hay veces que vemos vídeos en donde nos parece tan evidente que tendría que intervenir la policía o quien sea, y después escuchas a algún especialista o alguien de las fuerzas y cuerpos de seguridad que te dicen hay veces en donde es mejor no por las consecuencias que pueda tener, y yo soy incapaz de valorar eso. Lo que sí vimos todos es a Abascal diciendo esa gente no debería estar ahí, y vemos que Abascal también avanza contra esa gente. Él estuvo ahí no saca ninguna porra, también es cierto, pero el papel de Abascal es lo que también están señalando desde formaciones de izquierda. Eso lo tendrá que investigar. Vamos a ver,
yo no soy un experto táctico de la policía, por tanto no sé qué es lo que tiene que hacer un dispositivo policial, no me atrevo a tanto. Ahora, lo que sí te puedo dar un consejo, Julio César, no se te ocurra sacar una porra extensible en una aglomeración donde haya policías. No se te ocurra, te lo recomiendo. ¿Por qué? Porque sabes que te quiero. ¿Por qué? Porque le puede salir muy caro. Pues ahí hay algunos que las han sacado y no, Bueno, no se ha pues ya salido está, caro. pues los espectadores que saquen sus consecuencias. Yo es que vuelvo a decir que hay veces que no hace falta explicar nada ni ponerle un subtítulo. Pones las imágenes y ve un tipo con una porra extensible agrediendo a la gente y ve que está rodeado de números de la Policía Nacional. Y bueno, pues dice Julio, bueno, pues que no entendemos, yo me confieso, yo no entiendo de dispositivos policiales. Probablemente es que hay que dejar que le peguen a la gente y después cuando ya le abra la cabeza a 2 o 3 identificarlo. No lo sé, no lo sé. Pues me ojo me declaro analfabeto. Ahora vuelvo a insistir, te aconsejo que no saques una porra extensible públicamente y menos que te graben. No lo hago. Depende. Y vas a ver enseguida porque Ortega Smith hoy, al que apelaba Bolaños, ha dado una novedad. Yo tengo el parlamentarismo en los altares, ¿no? Los altares de mi ilusión, ¿no? Me gustaría que en el Parlamento no se dieran ocasión para este tipo de intercambios. Creo que hay muchas maneras de decirle a la ultraderecha que son unos trincones sin necesidad de solemnizarlo en el Parlamento. Bueno, yo López del Hierro. sigo pensando que a mí López de Hierro me suena a sastre, no sé por qué, ¿no? Y yo creo que los procesos estos a los que se están haciendo tan televisivos son procesos de sastrería.